Hola a todos, en esta ocasión vamos a aprender a calcular determinantes para matrices de tamaño n por n, es decir, para matrices que no necesariamente tienen tamaño 2 por 2, sino pueden ser 3 por 3, 4 por 4, 5 por 5, recordando que los determinantes se aplican a matrices cuadradas. Tenemos entonces que recordar siempre el determinante más pequeño que tenemos, que es para la matriz 2 por 2. Simplemente su determinante viene dado por la resta del producto cruzado, en este caso de esta diagonal A por D, menos el producto de esta diagonal C por B, o B por C. Muy bien, previo a poder calcular determinantes n por n, debo aprender el concepto de matriz menor. Entonces, una matriz menor se la obtiene de una matriz n por n. Entonces, ¿cómo voy a calcular el menor IJ de la matriz n por n? Para esto, debemos conocer que esa matriz menor va a ser más pequeña que la matriz original y va a tener tamaño n-1 por n-1. Por ejemplo, si mi matriz es 3 por 3, el menor será 2 por 2. Y si mi matriz es 4 por 4, mi menor será 3 por 3. Es decir, siempre una dimensión menos en la fila y en la columna. ¿Cómo voy a obtener este menor? Lo que hago es posicionarme justamente en el menor que me soliciten, lo que me va a dar un I y un J, donde I es la fila y J la columna. Digamos que yo quiero calcular para esta matriz 3 por 3 el menor 1, 3. Entonces, primero debo recordar que el menor 1, 3 será otra matriz, va a ser otra matriz de dimensión 2 por 2. ¿Y qué elementos voy a poner aquí? Los elementos que vamos a ubicar ahí se van a obtener al tapar la fila y la columna correspondiente del menor solicitado. En este caso, como me piden el menor 1, 3, yo me ubico en esa posición, que sería primera fila, pero la tercera columna. Entonces la posición es esta de aquí. Por lo tanto, tapo esa fila, tapo esa columna, y lo que me queda son los 4 elementos que voy a ubicar dentro de mi menor. De este modo ya tengo la matriz menor 1, 3. Si yo quiero la matriz menor 3, 2, entonces me ubico en la tercera fila y la segunda columna, que corresponde a esta posición de aquí. Por lo tanto, para esta posición tapo la fila y tapo la columna, y los 4 elementos que quedan destapados son los elementos del menor 3, 2. Listo. Una vez que hemos aprendido el concepto de menor, asimismo vamos a aprender a calcular el cofactor IJ de una matriz A, que fíjate que ahora depende del determinante del menor que ya puedo calcular y de este número menos 1 elevado a la I más J, donde I es la fila y J la columna. ¿Sí? No nos debemos preocupar tanto de este término menos 1 elevado a la I más J, ya que eso solamente significa que tú le vas a añadir un signo al determinante de tu menor. Entonces, en esta matriz, nosotros lo que estamos viendo es el cálculo de esta parte de la fórmula, que es menos 1 a la I más J, que al final solo es un signo, ¿sí? Entonces, para esta posición el signo es más, para esta posición el signo es menos, y así podemos ver para cada posición el signo. Ese signo lo deberemos poner siempre delante del determinante del menor que ya podemos calcular. Entonces, por ejemplo, si yo quiero calcular ahora para el menor 1, 3 su cofactor, entonces vamos a poner aquí menor 1, 3. Vamos a la posición 1, 3, primera fila, tercera columna, este elemento de aquí. Por lo tanto, ¿qué signo vamos a asignar a esa posición? Es el signo más, de acuerdo a la correspondencia que vemos. Entonces, ubico un más y ahora calculo el determinante de su menor, pero ya sabemos que el menor simplemente se obtiene al tapar la fila y la columna para esa posición. Es decir, que esto sería más, y hacemos el producto cruz para calcular el determinante. Sería 0 por 3 menos 6 por 1. Resultando de esta manera positivo, menos 6, más por menos, menos 6. Asimismo, vamos con el cofactor 2, 3. Vamos al elemento en cuestión. La posición sería
segunda fila, primera fila, segunda fila, pero la tercera columna. Como ustedes ven, el signo asignado en este caso sería el menos. Entonces escribo menos, pongo su menor, y para ese elemento tapamos tanto su fila como su columna, quedándome los términos 2, menos 1, 6 y 3. Entonces tengo un menos que antecede al cálculo de este determinante. Este determinante es simplemente 2 por 3 menos 1 por 6. Menos 6, menos por menos me da más, 6, menos 12, que al final me queda negativo 12. Entonces, ¿cómo calculo un determinante una vez que ya conozco cómo calcular los menores y los cofactores? Si esta matriz, por ejemplo, la llamamos A, el determinante de A va a ser igual. Vamos a escoger una fila o una columna y vamos a hacer la siguiente operación. Por ejemplo, yo escojo la primera fila, tomo cada uno de los elementos de esa fila. Primer elemento, 1, le pongo el signo del cofactor que ya le habíamos asignado previamente. Para esa posición es positivo, de una vez el otro es negativo y el símbolo de la tercera posición es positivo en esa fila. Entonces esto es positivo 1 y luego calculamos el determinante de su menor, sin olvidarnos de que debemos tapar su fila y su columna. Me van a quedar estos 4 elementos. Entonces pongo 0, 1, 1, 1. El siguiente signo es negativo. El elemento en cuestión ahora es este. Para el determinante debo incluir el valor del elemento, 1. Vamos con su menor. Tapo fila, tapo columna. Me quedan estos 2 elementos junto con estos 2. Entonces ponemos 1, 1, 0, 1. El tercer elemento en los signos es positivo nuevamente para esta posición de aquí. Tomamos ese elemento y escribimos su menor tapando su fila y su columna. 1, 0, 0, 1. Entonces vamos calculando paso a paso los determinantes y multiplicando por sus elementos. Aquí el determinante es importante. Tendríamos, para nuestro primer caso, vamos a ir haciendo las operaciones. Más 1 por este determinante, que como ya conocemos sería 0 por 1 es 0, menos 1 por 1 es 1. 0 menos 1, menos 1. Luego, menos 1 por el siguiente determinante. 1 por 1 es 1, menos 0 por 1 es 0. 1 menos 0 es 1. Más 1. Calculamos el siguiente determinante. 1 por 1 es 1, menos 0. 1. 1 por menos 1, menos 1. 1 por 1, 1. Con menos se hace menos 1. Y más 1. Resultado, menos 1. Aquí lo importante también es, puedo escoger cualquier fila para hacer este cálculo. Es decir, podría haber tomado esta fila y hacer este mismo análisis. Podría haber tomado esta fila y hacer este mismo análisis. Podría haber tomado esta columna y hacer este mismo análisis, siempre y cuando respete los signos que tienen cada posición. Entonces, cualquier fila o cualquier columna me sirve para calcular el determinante de una matriz de tamaño n por n. Y bueno, si ahora tienes que calcular un determinante 4 por 4, como el del ejemplo, entonces tienes que tener a la mano la matriz de signos para la matriz 4 por 4 y la matriz de signos 3 por 3 porque también te va a servir. Entonces escogemos una fila o una columna, tomando en cuenta que las filas o columnas que tengan más ceros son las más convenientes. Por ejemplo, si voy a tomar esta fila, los cálculos se harán para este elemento y para este elemento, no así para estos dos, porque al multiplicar estos elementos por sus menores, el resultado se hará directamente 0 y así me evito esos cálculos. Entonces me conviene, por ejemplo, esta fila o esta columna que también tiene 2 ceros, pero no así, por ejemplo, la segunda fila, porque tengo que calcular 4 determinantes de sus menores correspondientes, y como este determinante es 4 por 4, los menores son 3 por 3, por lo tanto deberé calcular, escogiendo esta fila, 4 determinantes 3 por 3, lo que alarga el cálculo.
De todas maneras, para cualquier opción que tú escojas, el resultado debe ser el mismo siempre. Escogiendo la primera fila tendríamos, tomamos el primer término, menos 2. Vemos si es que cambia o no de signo con la matriz de signos, en este caso es positivo, más por el menos original que tenía el menos 2, conserva su signo negativo. Y a esto le multiplicamos por el determinante de su menor. Tapamos su fila y su columna, como ya sabemos, y ponemos esos términos en este nuevo determinante 3 por 3. ¿De acuerdo? Ahora, el siguiente elemento que tenemos en la primera fila que hemos escogido para el cálculo es el elemento 7. Vamos a ver qué signo tiene. De acuerdo a la matriz de signos 4 por 4, el elemento es negativo. Entonces pongo menos 7 y multiplico por el determinante de su menor. Tapamos la fila, tapamos la columna y tenemos este determinante. Entonces ahora lo que tenemos como resultado es menos 2 y vamos a calcular este determinante 3 por 3 aplicando la misma metodología de menores. Por lo tanto, debo ocupar alguna fila o columna que me convenga. En este caso voy, por ejemplo, a tomar esta columna que al menos tiene un 0. Por lo tanto, el menos 2 se multiplica por este nuevo resultado, por lo tanto abro un corchete. Y tenemos primer elemento 2, que es el elemento que está aquí. Su signo es positivo, entonces más por más me da más, se conserva el 2. Y multiplico por su menor. Sabemos que debemos tapar la fila y la columna, quedándome estos 4 elementos de aquí. Vamos ahora con este otro elemento, que también es 2. Vamos a ver su signo. Miren, como es positivo, no cambia de signo. Entonces tenemos más 2 y multiplicamos por su menor. Tapamos su columna, tapamos su fila y me quedan estos 4 elementos. Como ya culminé con este determinante 3 por 3, cierro el corchete y vamos con menos 7 y nuevamente abro corchete. Para la siguiente matriz o determinante 3 por 3, voy a escoger por ejemplo esta fila. Entonces tenemos como primer elemento el 3. Este 3 que en la matriz de signos 3 por 3 tiene signo negativo, por lo tanto eso le cambia el signo positivo del 3 original, quedando así menos 3 que vamos a multiplicar por su menor. Tapamos su fila y tapamos su columna y me quedan los elementos. Muy bien, ahora tenemos el siguiente elemento. Recordarán que este signo era negativo y si voy hacia la derecha se hace positivo y si voy nuevamente hacia la derecha cambia de signo y se hace negativo. El negativo o signo negativo multiplicado por este menos 1 me da más 1 por el menor correspondiente. Tapo la fila, tapo la columna y me quedan los términos. Ahora ya puedo cerrar el corchete. De este modo me quedan calcular 4 determinantes 2 por 2 que son más sencillos de calcular. Vamos haciendo los cálculos. Menos 2, abro corchete, 2, calculo el determinante, 0, menos 15, pues es menos 15, más 2, vamos con el siguiente determinante, menos 5, menos 4, porque este producto es negativo. Y la fórmula también tiene un signo menos, entonces a la final es menos 5 más 4, que es menos 1. Cierro corchete, menos 7, abro corchete, menos 3, abro un paréntesis. Ahora calculo 6 más 2. 6 más 2 son 8. Ahora tenemos el elemento 1, calculamos el determinante. 2 menos 4 por 2 son 8. 2 menos 8 menos 6. Cierro corchete. Me queda menos 2, todavía abro corchete, 2 por menos 15 es menos 30, más por menos es menos, 2 por 1 es 2, cierro corchete, menos 7, abro corchete, menos 3 por 8 es menos 24, más 1 por menos 6 es negativo, 6 por 1 son 6, cierro corchete, resolvemos corchetes, menos 2, menos 32, menos 7, menos 24 menos 6 es menos 30. Menos por menos son más. 64 positivo. Más. Menos por menos me da más. 7 por 3, 21. Es decir, 210. Resultado final, 274. Como ustedes ven, este es el resultado del determinante 4 por 4. Fíjense entonces que ustedes deben recordar cómo calcular los menores, cómo calcular cofactores, tomar tabla de signos y escoger al final una fila o una columna para ir calculando los determinantes. Hasta luego.